Shabbat Shalom, que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Yo soy Leo, mi papi Esteban. Estamos otra vez acá en el Shabbat para enseñar, para aprender, para alabar, para ser obediente. Y en nuestro estudio en el día de hoy vamos a seguir nuestra serie en lo que dijo Yeshua o lo que enseñó Yeshua. Pero antes de eso, quiero que mi papi empiece nuestro servicio en oración para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, los guíe, los ilumine, eh, que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Muy importante, porque todo tiene que ser filtrado por el corazón y de ahí sale nuestra obediencia, de ahí va a salir nuestro amor a Adonai, nuestro Redentor, Yeshua también. So, antes de empezar nuestro servicio, unas palabras Sí. y que empiece a orar mi papi. Vamos a comenzar en esta tarde el servicio como todos los sábados, porque todos sabemos que es el día de Él, el día que lo santificó para Él. Y es un privilegio de poder reunirnos en este día para meditar en su palabra, meditar en sus consejos, en sus mandamientos, que son los únicos que nos va a ayudar mientras estemos acá en la tierra y nos va a abrir las puertas del cielo para poder vivir una eternidad en su presencia. Y vamos a comenzar en esta tarde el servicio dirigiéndonos al Señor a través de la oración, porque Él nos dejó la oración para tener una comunicación con Él. Porque si no oramos, no le pedimos, Él no hace nada, porque no demostramos interés en Él. Por eso Él nos dejó ese propósito de la oración, para comunicarnos, conversar con Él, alabarlo a través de la oración y también tener el privilegio de pedirle lo que necesitamos, aunque Él ya lo sabe de antemano, todo lo que el ser humano necesita, pero Él quiere que lo pidamos a Él. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento de su palabra, para que podamos poner su palabra en dirección a nuestras vidas. Los invito a que inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos en tu casa de oración para meditar en tu palabra, meditar, Señor, en tus consejos, en tu voluntad. Señor, te pido que tú nos guíes, que nos abra el entendimiento, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, que está grabada en nuestros corazones, pueda germinar y pueda dirigir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro andar, que ella es la que nos muestra el camino que conduce a tu presencia. Padre, gracias. Gracias te damos por este momento. Y te pido, Padre, que tú uses este mensaje para que llegue a muchas almas que aún no te conocen, que están caminando en un camino que no es el correcto, para que tú, Señor, con tu poder, con tu Santo Espíritu, los guíe en el verdadero camino que conduce a tu presencia. Padre, gracias te damos porque estamos en este tu día, meditando en tu palabra. Bendícela, Señor, y hazla fructificar en muchas almas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y te damos gracias por el día que nos das, por la semana que nos diste. Y te pedimos, Padre, tu bendición para la semana que viene. Gracias una vez más y te lo pedimos todo
en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Vamos, como dije, seguir la serie, las enseñanzas de Yeshua, o lo que él dijo, ¿no? Pero antes de entrar a nuestro pasaje, eh, digamos que es la base de nuestra enseñanza hoy, quería leer un pasaje en el Deuteronomio capítulo 13. Este capítulo es esencial, sumamente importante. Los invito que este capítulo lo subraya, Lo, lo subraya todo. subrayas, ajá, porque es sumamente importante en qué texto, contexto. Es que acá te explica específicamente el trabajo del profeta. En otras palabras, el trabajo del profeta correcto al trabajo del profeta que es incorrecto. En otras palabras, el que enseña, el que trae el mensaje de Adonai, de Dios, acá te da la importancia de cómo detectar un enseñador, un profeta, un maestro. Importante detectar si te está llevando a la verdad o a la mentira. Este capítulo está sumamente importante porque el Mesías tiene que seguir los mandamientos, que son los mitzvot, del Padre, ¿no? En otras palabras, Yeshua es, digamos, el agente, no solamente el Hijo, pero es el llevador o el que trae el mensaje del Padre. Entonces, él nunca puede ir en contra de este texto que vamos a leer en Deuteronomio 13. Si él va en contra de esto, lo que vamos a leer, está yendo en contra de los caminos de Dios, está yendo en contra del deseo del Padre, está yendo en contra de la voluntad del Padre, porque hay que recordar que los mandamientos de Moisés, que es la Torá, es la palabra de Dios. Yeah. Y si es la palabra de Dios, es Dios. Tenemos que entender ese proceso de lo que es, cómo es la palabra de Dios, ¿no? Yeah. ¿De dónde viene? ¿Quiere decir algunas cositas? Sí. Este pasaje que vamos a leer nos está marcando lo que Él quiere para nosotros. Todo lo que Él nos dice a través de la palabra del Padre, Él le comunicó, le habló a los profetas y los profetas predicaron lo que el Padre les dijo. Y Él anuncia al pueblo el camino verdadero. Y eso es lo que tenemos que ver en este pasaje, que lo que hace el Señor es por el bien nuestro, no para satisfacerlo a Él, sino que Él quiere que tú veas, que entiendas y aceptes y hagas lo que Él te dice solamente por tu bien, para que te vaya bien acá en la tierra y mejor en la eternidad. Así que vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio, el capítulo 13. Lee del 1, Sí, del 1 del al 1, 6. ya, ¿Ok? en el capítulo 13, Deuteronomio 13, del 1 al 6 es lo que del va a 1 al leer. 6. Y presten atención lo que dice. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo,
Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. De estos profetas, falsos profetas, desde el principio han existido. Desde el principio han cubierto la tierra, han caminado en la tierra, anunciando este falso mensaje. Por eso el mundo está como está. El Señor, cuando hizo el mundo e hizo la primera pareja, no quiso que viviéramos como estamos viviendo, en un mundo que se derrumba día a día, en un mundo donde no hay amor, sino hay odio, porque lo podemos ver, que matanza todos los días, guerra. Eso no hizo Dios, lo ha hecho el hombre. ¿Por qué? Porque han escuchado a estos falsos profetas. Empezá de nuevo, pero la traducción mía, que empieza en el versículo 13 del 1 al 6, en tu Biblia empieza en el versículo 32 del capítulo 12. So vas a leer el 32 del capítulo 12 y después va a empezar en el 13 de 1 al 6 y léelo sin parar para que tomemos el contexto y después explicar. Okay. Dice así el verso 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni que de ello lo quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová tu Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y si quitares el mal del medio de ti, y si es... Ya está. Entonces no es 5, falta el 6. Está bien, hasta ahí, porque tu traducción es diferente al mía. Bueno. So, dejarlo hasta ahí, hasta el 5. Está bien. Entonces, vamos a poner un poquito de explicación de lo que habla este texto. No. Está hablando, y hay que recordar que Yoshua tiene muchos, digamos, cargos o nombres. Aparte, hijo del Padre, redentor, consejero, todo lo que dice Isaías, pero también es profeta. Yeah. ¿Ok? También es profeta. Entonces, lo que él explica, siendo profeta, no puede ir en contra de todos los profetas que vinieron antes de él, porque entonces cree una división Yeah. y una separación. Y una confusión. Y una confusión. Entonces, este texto específicamente empieza como, ¿te acordás lo que leíste? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello ni de ello quitarás. En otras palabras, el profeta, el Mesías, el que está encargado de enseñar las cosas de Dios, nunca puede agregar ni sacar de la palabra. Yeah. Esto es clave, ¿ok? Porque se enseña en las religiones, sea cualquiera denominación, que Yeshua, Jesús, borró la ley de Moisés, que las fiestas no se guardan, Que no son para ti. que las fiestas, como vos dices, no son para ti, que el Shabbat ya no es
Ya. ahora es domingo. Entonces, esa doctrina que se enseña los domingos en la mañana está sacando Está sacando y están agregando. y estás agregando. Porque si Yeshua vino a borrar la ley, no, y que no hay que hacer las fiestas, ¿qué han hecho? Han puesto cosas que ¿No? son paganas. Han sacado y han puesto. ¿Y y qué al han sacado? poner, Han sacado las enseñanzas de las leyes de Moisés, que es la palabra de Dios, y han agregado sus cosas, sus pensamientos. ¿En qué? Ahora se puede celebrar Easter, Pascua, se puede celebrar ahora la Navidad. Acá en Estados Unidos se puede celebrar ahora el Día del Amigo, que es San Valentín, el Día del Amor. Son todas estas cosas que la religión o la denominación ha agregado. Y específicamente lo que se enseñan, que no debes agregar ni quitar. Él Ellos los dio. han quitado el día de él, Ya. que es el sábado, y le han agregado el día domingo. ¿Se da cuenta? Él los dio, lo que vamos a leer, sus fechas, sus días, son sus mandamientos. Entonces, si han hecho esa doctrina, están entonces enseñando una falsedad. Y cuando estás enseñando una falsedad, estás trayendo falsos conversiones. Ya. Y esta pobre gente piensa que están bien centrados en las cosas de Dios, cuando la realidad, lo que dice la palabra, están más lejos que ellos piensan. Ya. El Señor, cuando estuvo acá, Él dijo, yo soy el camino. Y lo que están haciendo estos falsos profetas es sacarlo del camino. El camino, que es Yeshua, lo sacan de él. Entonces, si usted analiza lo que está hablando y viendo y leyendo, es que no sé a qué Dios están alabando si lo han sacado, porque si Él es el camino y el falso profeta te saca del camino, te está sacando de su presencia. Entonces, ¿a quién están adorando? Tenemos que analizar, pedirle a Dios, pedirle al Señor que te dé discernimiento de la palabra para que te des cuenta de la forma que se ha estado enseñando por 2000 años, que está la gente perdiéndose día a día. Ahora, esto es clave porque lo que hemos leído dice, si este profeta, enseñador, digamos pastor, obrero, lo que todo es significante lo mismo. Si esta persona sueña sueños, en otras palabras tiene visiones, hasta hace milagros, dice, ¿ok? Y esta persona que hace todas esas cosas supernatural, dice, te saca y te lleva a otros dioses. Esa frase significa que te saca de la Torá, porque la Torá, que son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de tu Biblia, la Torá te enseña quién es el verdadero Dios. Entonces, si este enseñador, con comillas en el aire, te está sacando de el verdadero Dios y te lleva a otros dioses, en otras palabras, te está sacando de la Torá de Dios, que es la palabra de Dios, ¿ok? Que es la voz del Padre, ¿ok? Te está sacando, ¿qué importa si hace milagros? En otras palabras, si Yeshua le dio de comer a 5,000 personas y te lleva afuera de y te lleva a desobedecer los mandamientos de Dios, que es la Torá, si él caminó en el agua, si él calmó la tempestad y todos estos milagros que él hizo, y él te saca de la voluntad del Padre, te saca de la Torá a través de la Biblia, él es considerado un falso profeta.
porque no va en línea en lo que estamos leyendo en Deuteronomio 13, que es la palabra de Dios. ¿Qué importa si Él ha hecho todos estos milagros y te lleva afuera de la Torá? En otras palabras, que la Torá la borró, que puedes comer lo que se te da la gana, que puedes celebrar lo que se te da la gana y no lo que está basado en la Biblia. Él es considerado, entonces están enseñando la gente que este Jesús es un falso profeta. Pero Yeshua, el Hijo de Dios de Israel, el verdadero Yeshua, nosotros te lo estamos presentando la diferencia de lo que se está enseñando los domingos a lo que se enseñan en el Shabbat. Que es diferente. Que es totalmente diferente, porque basado en este texto, él nunca puede ir en contra de las leyes de Moisés, que es la palabra y la voz de Dios. Nunca puede enseñar, ni sacar, ni agregar. Yeah, Él tiene que seguir el plan del Padre. yeah. Basado en eso, pensarlo, lo que entonces él va a enseñar en los evangelios tiene que encajar en lo que estamos enseñando ahora en Deuteronomio capítulo 13. Ahora, podemos ver, y lo hemos encerrado en una sola cosa, que lo que dice los primeros 5 libros, que fue el mandamiento que dio Dios, pero tenemos que tener en mente que los tres son uno, Dios, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Y en la creación no estuvo solo el Padre, estuvo el Hijo. En la salida del pueblo de Israel de Egipto no estuvo solo cubierto o cuidado por Dios, sino por el Hijo también. Han estado siempre juntos, siempre. Y los encerramos que los mandamientos son de Dios y que Yeshua dijo otra cosa. No puede ser porque en el libro de Juan 1:15, Dios, Yeshua, dijo claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. Si él no hubiera estado involucrado, digamos, con el Padre cuando dio los mandamientos, él lo hubiera dicho de otra forma, si me amas, guarda los mandamientos de mi Padre. Pero está diciendo mis mandamientos. Quiere decir que no solamente Dios le dijo a Moisés lo que tenía que escribir, sino que la Trinidad le está diciendo a Moisés. Porque Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Porque cuando escribió Moisés, él nació como 3000 años después. ¿Qué sabía él cómo era la creación? Para que diga acá en Génesis cómo era la creación. Él qué sabía de quién era Abraham, si él nació como más de 2000 años después, pero lo vemos escrito tal cual fue. ¿Por qué? Porque la Trinidad en el desierto, él no estuvo 40 años con echándose aire con una pantalla porque hacía calor. Tuvo 40 años escribiendo, trabajando para ti, para decirte qué tienes que hacer, para decirte cómo tienes que andar, para decirte cuál es el verdadero camino que tienes que tomar. Y acá dice en el verso 5, clarito, que esos falsos profetas, y si tú los sigues, mire lo que dice, el profeta o soñador de sueños debe ser muerto. ¿Tú crees que te vas a salvar de eso si estás siguiendo a ese profeta? ¿O se va a morir el profeta solo y tú no? Si estás siguiéndolo a él, tienes que abrir el entendimiento, abrir ese corazón y que que la palabra de él entre en tu vida, en tu corazón, y ella te va a guiar en la verdad. Queremos clarificar algo muy importante. Nosotros tenemos el llamado de Adonai para enseñar la verdad y sacar a la gente de la mentira y llevarlo a la verdad. Amén. Nosotros no estamos en contra de lo que se enseña, digamos,
lo voy a decir mejor. Nosotros no estamos en contra de la gente que está sentada en los domingos en la mañana en su denominación. Estamos orando por esas almas que vengan a la verdad. Lo que sí tenemos el deber es, a través de estos videos, es tratar de iluminar a través de corrección a las doctrinas que se están enseñando en los domingos, que están totalmente en contra de lo que estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo, presta atención el que escucha. Simplemente estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios y estamos enfocando, mira lo que dice. Y después analizar lo que vos estás escuchando en los domingos en la mañana a ver si encaja de lo que estás leyendo. Porque lo que es la tristeza es que lo que se enseña en esas doctrinas en los domingos, en las dominaciones, es que Yeshua vino a borrar, a sacar, olvidar todas las leyes y te libertó de la ley de Moisés. Y ahora simplemente estás abajo de gracia y no tienes que hacer nada porque Él lo ha hecho todo. Eso no es lo que está diciendo la Biblia y lo que vamos a ver, lo que dijo y enseñó Yeshua. Ya llevamos, este va a ser el quinto serie de lo que estamos enseñando, de lo que Él enseñó. Y cuando Él te enseña algo es porque vos tienes que seguir lo que Él enseñó. Si Él es tu redentor y salvador. Y todo, como yo dije antes, está basado en amor. Amor porque todo viene del corazón. Yeshua Adonai quiere tu corazón y quiere escribir sus leyes en tu corazón. Eso está basado en amor. La Torra es fácil para hacer porque está basado en amor. Y si está basado en amor, ahora podemos amar al prójimo. Si nosotros no nos importa del prójimo, no pondríamos estos videos. ¿Y qué importa? Yo estoy salvo porque yo sé la verdad y estoy siguiendo. ¿Qué importa del prójimo? No, pero estamos acá tratando de iluminar a la persona que cree que está salvo, pero está afuera de pacto de Dios, porque la Torah es ser en comunión con Él. Y queremos enseñar para que estas almas sean realidad discípulos de Adonai. No solamente estamos tratando de explicar la verdad, tenemos que empezar a conocer quién es Yeshua. Si cualquiera que usted le pregunte de los que van los domingos, ¿quién es Yeshua? Va a encontrar una sola respuesta. Le va a decir que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Y se quedan ahí. Pero en realidad es algo más que eso. En Juan, dice Juan 1:1, dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso está claro. Pero en el verso 15 dice que esa palabra que Dios le dio a Moisés se hizo carne y habitó entre nosotros. Yeshua no solamente es el Hijo de Dios, es la palabra que la misma que conocemos que Moisés la trae en sus brazos las tablas de la ley. La Torah. La Torah. Esa palabra en el verso 15, Juan 1:15, se hizo carne, empezó a caminar esa palabra, empezó a hablar, empezó a aconsejar, empezó a decir. Él no podía darte otro mensaje, porque es la palabra, no es solamente el Hijo, es la palabra que se hizo carne. Ese es el poder de La Dios. viviente Torah. La viviente Torah, la que habla, la que camina, la que hizo milagro. Y la Torah
es luz, porque Él dijo que había venido a darle luz a un mundo que estaba en oscuridad. Y eso es lo que estamos predicando. Estamos haciéndole ver que el que no hace los mandamientos de Dios, no hace lo que Él te pide que hagas, estás caminando en oscuridad. Y Él lo dice en otro pasaje, dice, vivos, muertos que caminan. ¿Por qué? Porque no tienen la vida eterna. En otras palabras, nosotros, el trabajo de nosotros es tratar de hacer chispas de fuego. Todos somos chispas de fuego. Él es la luz del mundo, el fuego del mundo. Proverbios dice que la torre es luz. Y entonces si nosotros creemos en eso, estamos siendo chispas. Y esas chispas sale luz. Y de esa luz, ese fuego, trae una iluminación. Volviendo a Deuteronomio 13, eso es la base del profeta, del que enseña, del que está dirigido por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el que está mandado por Dios. El trabajo es ese, que no te puede sacar de la ley de Moisés. Y qué importa si hace milagros, él no te tiene que llevar afuera de desobediencia. El trabajo del mensajero de Dios, del Padre, tiene entonces que llevarte a la obediencia de la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, que es la voz de él, que es la Torah. Eso es la base. Tenemos que seguir esas bases. Cuando leemos lo que hizo Yoshua, lo que enseñó Yoshua, ¿no? En los evangelios, tiene que encajar en lo que estamos leyendo de Deuteronomio 13. Entonces le voy a pedir a mi padre que lea ahora un encuentro que tiene Yoshua en Lucas capítulo 11. ¿Ok? Lucas capítulo 11, ¿ok? Yoshua está enseñando a sus discípulos, está predicando, en otras también está sacando demonios de gentes, ¿no? Y como él sacó demonios de gentes, ¿ok? Lo están acusando a él, él es hijo del diablo. Y ahí empieza a Yoshua a aplicar la diferencia del reino oscuro al reino de él, ¿no? Y dentro de esa explicación, ¿ok? Le viene una mujer, porque aparentemente está en una local que hay mucha población. Y de una distancia se escucha una voz de una mujer que le grita de una distancia a Yoshua mientras él está enseñando estas cosas. Y esto es lo que mi papi va a leer y la respuesta de lo que Yoshua dijo. Es muy clave. Él va a leer de Lucas capítulo 11, el versículo 27 y 28. Y su palabra dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Wow. Mira, esta es una frase tan corta, pero es tan impactante. Este es el trabajo del Mesías, el trabajo del profeta de Deuteronomio 13, es llevarte a la obediencia de la palabra de Dios y enseñarte que la tienes que obedecer. No solamente escuchar, pero obedecer, ¿no? Vamos entonces a hablar un poco de este tema de lo que dijo Yoshua, ¿no? Era una oportunidad perfecta que Yoshua podría haber tenido, que cuando esta mujer les dice: bienaventurados sos vos, la persona que te dio de vida y que mamaste de ella. Ella es bendecida, pero vos sos bendecido porque estás haciendo estas grandes cosas.
Ya. Y Yeshua podría haber dicho, ¿sabe qué? Tienes razón. Yo soy bendecido, mi mamá es bendecida, cree en mí y vos y tu casa estarán salvos y no tienes que hacer nada. Podría haber una oportunidad perfecta para decir, yo soy el único y estás ahora bajo de gracia, yo vengo a enseñar una nueva cosa, vengo a enseñar unos nuevos mandamientos, lo viejo ya está olvidado, ahora todo es hecho nuevo y desde acá para adelante yo voy a enseñarte esas cosas nuevas. En otras palabras, podría ser una perfecta oportunidad para que él diga eso. Ya. Pero ¿qué digo? ¿Qué dijo? Totalmente lo opuesto. Ya. Dijo, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Ahora, la palabra de Dios, tenés que ponerlo en contexto. Estamos acá en la parte de la Biblia que es los evangelios. No existe nada después del evangelio de Juan. No existe. Las cartas de Pablo no existen. La parte de atrás de la Biblia no existe. Tienes que entender eso. ¿Qué son más importantes? ¿Las palabras de un hombre o las palabras de Yeshua? Yeshua claramente dijo, bienaventurado que es una persona que está bendecida, una persona que está en gozo porque está haciendo algo. Ya. Y estas cosas bendecidas vienen de quién? Del Padre. El Padre. Entonces hay una conexión con el Padre si vos haces estas cosas. Y él dice acá claramente, así como el agua es claro que puedes verlo, traspasarla. Así es lo que él dijo ahora y lo que él enseñó. El que está bendecido por el Padre porque está conectado con el Padre es el que ¿qué? El que guarda su mandamiento. es el que escucha la palabra del Padre y obedece. Ya. Escuchar y no hacer Es como no escuchar. es no escuchar, es ignorar. Ya. Es decir, esto no es para mí, esto es una locura, esto no es un beneficio para mí, no lo voy a hacer. Lo escucho y no lo hago. Pero la, digamos, evidencia que has escuchado Es hacer. es hacer. Entonces tenés nosotros una obligación para hacer. Y nosotros hacemos los mandamientos de Moisés, que es la Torá, que es la voluntad del Padre, es la voz de Él. Hacemos, ¿por qué? ¿Qué dijo Deuteronomio 13? Es para recordarte que yo te saqué de Egipto, que yo te saqué de la esclavitud, en otras palabras, del pecado. Y Él me saca del pecado porque yo reconozco que Él es el Padre, el creador del mundo y el creador de mi alma. Entonces yo tengo ahora una responsabilidad de decir, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y la respuesta del Padre a ti es escuchar a mi hijo que te dijo, obedecer la Torá, que es mi palabra, y hacerla, ponerla en acción para que te vaya bien. Eso es lo que quiere decir bendición. Ya. Ya. No hay otra forma. ¿Y qué es eso de que te vaya bien? Es a donde Él está, yo voy a estar. Ya. Porque los que están en el cielo Ya. son Los almas que son obedientes al Padre. al Padre. No hay otra forma. No hay ninguno en el cielo que es desobediente a la palabra del Padre. Ya. Ahora, esto es clave. Yo todo el tiempo hemos explicado nosotros
que la Biblia se interprete sola. No, no necesitas usar libros o cosas. Puedes usar libros para ayudarte, Ya. pero este libro se define sola. Entonces, cuando Yeshua dice, bienaventurado o bendecido es el que escucha la palabra del Padre y la obedece. Entonces, hay que entonces empezar a sacar el jugo o la comida de esa Ejemplo, sentence, ese pedido, ese pedido, esa frase, esa frase. ¿ok? ¿Qué es la palabra de Dios que yo tengo que obedecer? Para que yo sea bendecido, para que yo sea parte de Yeshua y para la que yo haga lo que Él está explicando, enseñando y diciendo. Entonces vamos a ver ahora lo que a través de la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? Para que yo diga, yo quiero hacerlo, porque eso es lo que enseñó Yeshua. Y si yo hago lo que enseñó Yeshua, yo entonces voy a estar conectado a Él. Amén. Vamos ahora a leer, porque estamos viendo lo que quiere decir la palabra de Dios que yo tengo que obedecer. Ya. Mi papi va a leer ahora Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y va a leer él el versículo 32. Ok, Proverbios, El 35. ya. Proverbios capítulo 8, del 32 al 35. Ok, estamos buscando lo que es la palabra de Dios para que nosotros podemos decir, ah, eso es lo que está diciendo Yeshua. Ok, ahora lo voy a hacer porque eso es lo que él dijo y enseñó, que tenemos que ser obedientes. Proverbios capítulo 8, del 32 al 35. ¿Recuerda lo que leímos en Lucas? Que dijo, bienaventurado el que oye y guarda mis mandamientos. Eso lo dijo Yeshua cuando estuvo acá. Fíjese ¿de dónde lo sacó él? Porque es su palabra, porque él ya lo había dicho antes, mucho antes de cuando él vino. En Proverbios, que ese libro fue escrito varios años antes que viniera Yeshua. Y mire lo que dice Proverbios 8, el verso 32. Antes que leas una clave bien rápida. Nosotros todo el tiempo decimos, no hay nada nuevo Ya, en el Nuevo Testamento. ya, Solo que enseñó ya. está todo basado en el Tanakh. El Tanakh es hebreo, que quiere decir leer Ya. el Viejo Testamento para los que son nuevos. Y no ha sido nada borrado, porque en el libro de Juan, ¿sabe qué dice el Señor? Dice, el mundo pasará, el cielo pasará, la tierra pasará, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Que es la Así que, Torra. La entonces, Torra es eterna. si lo dijo él, lo dijo Yeshua también, y después lo rectificó el Espíritu Santo cuando vino, que dijo que venía a guiarte a toda verdad, a él, y la verdad es su palabra. Y mire, recuerdan lo que leí en Lucas, Sí. y mire lo que dice en Proverbios. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mi camino. ¿Cuál es el camino? Es la Es lo palabra. que dijo Yeshua. Es lo que Él está se da diciendo cuenta, igual. se da cuenta que Yeshua vino, no predicó nada nuevo. Todo lo que él dijo es la palabra que ya estaba escrita, que lo conocían todos los judíos, porque los judíos, aunque nunca lo aceptaron a él, es otro mensaje, pero ellos cumplían los mandamientos de Dios. Ellos iban al templo los sábados, que era esencial, porque es el primer mandamiento que Dios dio, el sabbat. Ellos guardaban
las ordenanzas, ellos guardaban las fiestas, ellos no olvidaban nada, hacían sacrificio, todo lo que Dios le había mandado hacer, lo hacían. Cuando leíste Lucas, te recuerda que dijo Yoshua, bienaventurado el que escucha, ¿no? Escucha. ¿Qué empezaste a leer ahora? Él dice, hijos, oídme. Está diciendo lo mismo. Increíble, ¿Se da increíble. cuenta que Yeshua no podía decir otra cosa? Es como repetir la misma cosa, es increíble. Sigue leyendo todo en el contexto y después hablamos más. Oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Y él dijo, yo soy el camino, la Torá. Atended el consejo y sed sabio y no lo despreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Quiere decir que está usted todos los días orando, haciendo sus mandamientos, cumpliendo los preceptos que Él te marcó que hicieras, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Acá está conectado el favor de Jehová, de Adonai. Estás conectado buscando y obtener vida, ¿ok? ¿En qué está conectado? El que sigue mis caminos y tiene disciplina para seguir haciendo. En otras palabras, escucha y obedece. Esto es la palabra de Dios que Yeshua dice que tienes que obedecer para obtener salvación. Porque acá dice, vas a tener favor y el que encuentra eso tiene vida. Cuando dijo mi padre que los mandamientos que hacen los judíos, Israel, todo es igual, son para la gente que ya son salvos. Porque no hay ningún mandamiento, ningún mitzvot que está conectado a tu salvación. No existe ni uno. Lo que existe es cuando traen las ofrendas, cuando hacen los sacrificios, es porque ya están en pacto. En pacto es obediencia a la Torra y ya están salvos, ya han salido de Egipto, ya hemos estado lavados de nuestros pecados y ahora en gratitud, en amistad, en amor, traemos estas cosas no para obtener salvación, pero porque ya somos salvos y tenemos un corazón de amar a Dios y amar al prójimo. Acá traemos nuestra obediencia. Y eso es lo que se enseña equivocadamente, que todo el tiempo dicen lo que creen que saben. La religión o la denominación dice, no tienes un templo, entonces ¿cómo pueden ser los sacrificios para ser salvo? No existe eso. Eso es la mentira del diablo, porque no está escrito en la Biblia. Simplemente para tener salvación, es decir, creo en Adonai, creo en su Hijo, creo en el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y a través de ellos, que es Ejad, uno, yo creo en el Dios de Israel, tengo una conversión de salir de ser gentil, ahora ser miembro de su pueblo. Ahora, basado en eso, soy salvo. Y ahora traigo estas cosas porque soy salvo. Aleluya al Cordero de Dios, ¿no? Fíjese, las enseñanzas que se están dando por tantos años te dicen que crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y punto. Cuando Dios, a través del Espíritu Santo, le dijo a Salomón,
lo que tenían que escribir, porque Proverbios lo escribió Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Y él en el verso 35 dice, el que me halla, hallará la vida. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra, porque Jesús todavía no había venido. No está diciendo acá, va a venir uno en el que tienes que creer para ser salvo. Acá se está dirigiendo solamente a la palabra de Dios, a la palabra de la Trinidad, porque Dios nunca estuvo solo haciendo las cosas. La Trinidad estuvo presente siempre. Dice, porque el que me halle, hallará la vida. Se da cuenta que no solamente creer y nada más, tiene que creer en la palabra. Y al creer en la palabra, recién vas a creer en Yeshua. Pero están creyendo en Yeshua y no creen en la palabra. No entiendo cómo entienden estas cosas tan claras que Dios lo dio. Tal es así que Yeshua en una oración al Padre le dice, te alabo Padre porque estas cosas no se las diste a entendidos ni a sabios, sino a niños. ¿Qué te está diciendo? Que esto es más fácil de entender que hasta un niño lo entiende. Y la clave cosa es, que si estás hablando de un niño para entender, quiere decir que un niño lo puede hacer. Yeah. Entonces, la conexión es que es fácil para hacer, Yeah. ¿no? El diablo ha puesto que es difícil, entonces no lo hagas. Esa lógica no existe en nada en esta tierra, porque ningún niño, como padre, le vamos a decir, ¿sabes qué? Te voy a anotar en este deporte, pero lo tienes que hacer perfecto. Y si no lo haces perfecto, te voy a sacar del deporte. No. ¿Qué le hacemos? Echarle ganas, hijo. Hacer todo lo que es posible. Esmerarte. Eso es la Torah. Dios quiere que tú te esmeres, que pongas tu empuje. Te va a dar el Espíritu Santo para ayudarte. Él te dijo a través de Moisés que la Torah no es difícil. No está tan lejos que está en una distancia. No está tan para arriba que no lo puedes obtener. Está donde? Adentro de ti, en el corazón. Amor. Y lo puedes hacer porque está basado en amor, ¿no? Y Yoshua después en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, al fin del libro, a través de Juan, dice que sus mandamientos no son, ¿qué? Gravoso. Difícil. Y más dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refiere? A la Torah. A los mandamientos. Yeah. La Torah es el yugo que es liviano. Aquí otra carga que según la humanidad la toma como una carga. Pero él, conociendo los corazones de la gente, él sabía que pensaban que era una carga hacer los mandamientos. ¿Y él qué le dijo? Mi carga es liviana. Los judíos, han estado guardando la Torah por más de 3000 años. Ya, desde el principio. Es difícil. Ellos lo están haciendo. Entonces no es difícil la cosa, ¿no? Estamos volviendo al contexto para no olvidar, estamos analizando lo que dijo Yeshua. Bienaventurado, bendecido, es el que escucha y hace en obediencia la palabra del Padre. Eso es lo que estamos definiendo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19 en este contexto. Verso 16. Verso 16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que menosprecia, su camino morirá. Wow. En otras palabras, cuando Yeshua le da la respuesta a la mujer que le dijo lo que le dijo en Lucas, él está diciendo, ¿sabe qué? El que guarda la Torah, ese vivirá. El que no guarda la Torah, ese es el que va a morir. No lo digo yo, lo dice Yeshua, es lo que él está enseñando, lo dice el Padre. Ahora vos tienes que hacer una decisión. Salvación está no solamente gracia en simplemente creer, o hay más que eso.
Estamos leyendo lo que dice la palabra, la Biblia, Yeah. ¿no? El problema es que lo que se enseña en los domingos en la mañana en las denominaciones, nadie, aparte que no se enseña lo que dice la palabra, nadie lee. Yeah. Nadie lee la Biblia. Y se depende en lo que dice el que está en el púlpito. Yeah. Y no van a sus casas a leer. Nosotros no solamente tratamos de enseñar la lógica, estamos enseñando la Biblia y te decimos, ¿sabe qué? Estos textos bíblicos que estamos escogiendo, anda a tu casa y leerlo para que veas por tú mismo, porque tu alma está en una balanza, en eternidad afuera de Dios o en eternidad con Dios, Yeah. ¿no? Y acá está diciendo Proverbios, está diciendo lo que dijo Yoshua en Lucas. ¿Quién es el que está bendecido? El que guarda los mandamientos, la palabra de Dios, ese va a obtener salvación. Yeah. Si analizamos algo, si fuera que, como se predica, que el que cree en Yeshua es salvo, quiere decir que fuera de esa creencia está perdido, es muerte. ¿Qué pasa con los que han vivido antes de la venida de Yeshua? ¿En quién tenían que creer? En la Torá. En su palabra. Ya. No queda duda. Y vos sabés, Pa, que la palabra, la Torá, lo tienes que creer por fe. Ya. Mira vos, ¿Y por fe. ¿Y por qué eran salvos los judíos muchos años, millones, miles de años antes que viniera Yeshua? ¿En qué? En que ellos cumplían sus mandamientos, cumplían todo. Y puedo dar evidencia. Cuando Yeshua vino, ¿qué dijo? ¿Vino al mundo? No, dice que vino a lo suyo. Tiene que partir de ahí. Cuando él dice vino a lo suyo, se tiene que dar cuenta que se cae como una breva madura, que los que no eran judíos no eran de él, de él. Se ve claro, él vino a los suyos. Pero después, cuando él murió, él no murió por los judíos. Él murió por el mundo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Que Dios mandó a su Hijo para que muriera por el mundo, para que el mundo fuera salvo. No está hablando nada de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran salvos, eran sin pecado. ¿Por qué eran sin pecado? Porque hacían la Torá 100% y hacían sacrificio. Y cuando hacían sacrificio, Dios los perdonaba por un año. ¿Se da cuenta? Cuando vino Yeshua, los judíos eran salvos, sin pecado. Entonces no tenía que morir por los judíos, tenía que morir por los gentiles, porque los gentiles no hacían nada. Y se siguen Siguen haciendo nada. Siguen en el mismo camino, siguen sin hacer nada. Y se han agarrado de creer en Yeshua y punto. Si fuera eso, el primero que va a entrar al cielo en la cola es el diablo, porque el diablo lo cree mejor que usted, que cree en Yeshua, porque lo conoce cara a cara y lo sigue viendo, porque él dice en su escritura que él va todo el tiempo a acusarlos. Quiere decir que lo conoce. Entonces, podría decir que el diablo también es salvo. Eso no te da pie para entrar al cielo. Creer solamente en él. Tienes que creer en lo que él es. ¿Qué es lo que él es? La palabra de Dios. Es muy clave, nosotros no lo dijimos, lo estamos leyendo en Proverbios. Proverbios te está diciendo que el que guarda los mitzvos, los mandamientos, la Torá, guarda su alma, es salvo. David también dice lo mismo, que tu palabra, tus mandamientos, tus leyes me restauran el alma, salvación, ¿no? Por eso Yeshua se hizo la Torá,
porque es salvación. ¿Se recuerdan que yo dije al principio que la Torá es la palabra de Dios? No decimos que la palabra de Dios salva. No decimos eso. Pero después lo cambian totalmente. O estás haciendo las cosas de lo que dice la ley, entonces estás trabajando de tu salvación, pero al mismo tiempo, la palabra de Dios salva. Es un mixto de confusión totalmente. Y después no queremos que esta generación de jóvenes no estén confundidos, que no saben que si son hombres o que si son mujeres, que están tan confundidos que no saben la entrada ni salida. Y después no queremos que esta generación de juventud no estén confundidos, cuando lo que se explica en los púlpitos es una confusión totalmente, ¿no? Vamos a seguir interpretando lo que está enseñando Yeshua. Bienaventurado es el que escucha y hace la palabra del Padre. Eso es lo que estamos dando ejemplos a través de las Escrituras, lo que Él dijo, lo que Él enseñó. Vamos a seguir ahora en Lucas capítulo 8. ¿Otra vez? No, porque leímos capítulo 11, ahora el capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas, vas a leer ahora el versículo 19 al 21. Lucas capítulo 8, 19 al 21. Su palabra dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de Dios y lo que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vemos dos diferentes ocasiones de confrontaciones, digamos, de gente, o digamos, conversaciones de diferentes gente. Y la respuesta siempre es la misma, siempre es la misma: hacer, creer y hacer su palabra. ¿Y quién es la familia de él? Porque eso es lo que él dice. Ya. ¿Tú quieres saber quién es la verdadera familia mía? Este te está dando la respuesta cuando leímos recién que él vino a los suyos. Esa es la familia de él, los que hacen su voluntad. Los judíos hacían la voluntad de él, porque todavía no venía Yeshua. Hacen su voluntad, entonces son de él. Y acá está diciendo que quiénes son mis hermanos y mi madre, los que hacen mi voluntad. O sea, los que oyen y hacen mi palabra. Acá dice el que hace el que escucha y el que hace la palabra de Dios. Esa es la familia. Entonces, cuando dice mi padre en Juan 14 o 1:14, es cuando él dice que si me amas, guardas mis mandamientos. Mandamientos en hebreo es mitzvot. Mitzvot quiere decir conexión. Entonces, si vos estás conectado a través de la Torá, estás conectado a Él, entonces conexión quiere decir parte de Él. Conexión parte de Él quiere decir ser de la familia de Él. Y la familia de Él son los que son obedientes a la palabra del Padre. Esos son el verdadero esposa de Él. El problema es muy grande. No se ha explicado por 2000 años el significado De las cosas. de qué es ser una nueva criatura. Se ha explicado como uno piensa que debe ser. Si usted va a una iglesia y se para en la puerta y empieza a preguntar a los que salen, va a escuchar, si hay 1000 personas, va a escuchar 1000 respuestas diferentes. Ser una nueva criatura. Hacer lo que no hacía antes, venir a la iglesia que no venía, un montón Antes era fumador, ahora no fumo, o antes era un drogadicto, ahora no soy. Lo vemos en la televisión que
que dan testimonio. Yo era un borracho, ahora ya no soy. Eso es ser una nueva criatura. Eso viene porque es bueno, Ya, pero esa persona sigue siendo la misma, ya. con diferente actitud, pero sigue siendo la misma. Tenemos que analizar con la mente de Dios, la Porque mente de ¿sabe qué, Yeshua, pa? lo que significa ser una nueva criatura. Antes que Eh, digas eso, el que no cree en Dios en nada, o que el ateo, ya, si era un día alcohólico y ahora no, sigue siendo ateo. ya, Lo único diferencia que el hecho se ha dado cuenta que eso era mal, ya. ¿no? Si vamos a esa misma lógica Mentalidad. que el cristiano dice, ah, yo no era esto, ahora soy esto, es la misma cosa, no hay nada de diferencia. Sigues celebrando las mismas cosas, sigues asistiendo en las mismas cosas, no hay un cambio de nada. Ya. Estás igual como el ateo que simplemente tuvo una realidad que ser drogadicto no es bueno y Ya. ahora no soy. Ya. Ahora explica lo que quiere decir una nueva creación. La nueva criatura. Tenemos que, como dije recién, pensar con la mente de Yeshua. ¿Qué quiso decir él ser una nueva criatura? Por ejemplo, no sé dónde vive usted, pero si hubiera nacido en otro país, sería una persona 100% diferente. Hablaría diferente, pensaría diferente, vestiría diferente, 100% diferente. No es la misma persona que es ahora, porque nació en otro lugar. Es otra Otra persona, cultura. otra cultura, hablaría otra lengua. Eso es ser una nueva persona. Ser para Dios y entrar en el rebaño de Él, para que un día Él diga, vine a lo suyo y usted esté mezclado, envuelto en lo suyo, tiene que dejar de ser gentil y convertirse en judío, porque le garantizo que en el cielo no hay un gentil. En Apocalipsis, Dios le reveló a Juan cómo es el cielo. No, diferente de lo que cuenta Pablo. Pablo dice que fue al cielo, pero no dijo nunca qué había visto, porque nunca fue. Es un mentiroso. Juan relata hasta cómo son los cimientos del cielo. Él vio el cielo como era y lo manifestó. Nosotros tenemos que pensar que entrar al cielo debemos ser judíos. Él dice que habían 12 puertas con nombres judíos, que son las 12 tribus. Vio 12 columnas con nombres que son los 12 apóstoles, todos judíos. Él nos relata en el Apocalipsis que vio alguna puerta que diga gentil. Eso te da la idea y la pauta de que no entrará un solo gentil al cielo. Tienes que tener y saber el significado de ser una nueva criatura. En Cristo, Él vino para sacarte y perdonarte el pecado que tú has cometido de no hacer la Torah, de no entenderla y no saber cuando Dios le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo que tiene que ser un judío 100%. Eh, palabras significan mucha importancia. Gentil, por su definición, quiere decir afuera de pacto. Separado de Dios. Y judío o Israel quiere decir victoria. Quiere decir Dios ha prevalecido.
Entonces, palabras significan totalmente muy importante. Los que están en el cielo son los que Dios ha prevalecido, Ya, no los que están afuera del del pacto, pacto. ¿no? Y tenemos que entender que en la Tanakh no hay ningún versículo que está ¿cómo se dice? Enseñando cómo venir el gentil al Padre y mantenerse gentil. No existe ni uno. No, no hay. Hay una conversión. Tiene que haber una conversión. Hay que tener una conversión de salir del gentil a entrar al judaísmo centrado en Yeshua, ser judío. Y no venís, no tengas la mentalidad que te enseñan en los domingos en la mañana que te dicen espiritualmente somos judíos, pero sigues haciendo las cosas gentiles. Ya, ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo trabaja eso si dices y proclamas, oh, espiritualmente yo me siento Israel, pero sigues haciendo las cosas gentiles? Nada que ver en lo que hace un judío. Entonces, si eso es la teología que se está enseñando, porque salimos del cristianismo nosotros y sabemos lo que estamos hablando, porque tuvimos toda nuestra vida en ese ambiente, tu cuerpo es una división del espíritu a la carne. Entonces sos dos personas. Pero si vos sos totalmente diciendo, soy con un corazón circuncisado, que la Torah está escrita en mí, ahora yo soy un judío, un israelita, un hebreo, todo quiere decir lo mismo. ya, El cuerpo tiene que seguir el espíritu. Ahora tenés una persona en unión ya, completa. completa. La próxima semana vamos a enseñar que Yeshua enseñó conversión. Yeshua enseñó conversión, Ya, que tienes que dejar ser gentil y ser judío. ya, Él lo enseñó, él lo dijo, ya. no lo digo yo, te lo voy a enseñar, ¿no? Recuerdan que Yeshua dijo, hay un pastor, Y un rebaño. hay un rebaño. Todos tenemos que entrar por la misma puerta. Ya, Y ese rebaño es ¿qué? Ovejas, dice la escritura. La oveja es descrita que es Israel, el judío. ya, El cordero es gentil. No hay ningún cordero en el rebaño de Yeshua. Y si vos crees que puedes entrar por la parte de atrás de ese rebaño, ya, sos un ladrón, robador, que no entrará. Eso es un poquito de detalle de lo que vamos a enseñar la próxima semana. De la conversión, de dejar de ser gentil y entrar en salvación, que es a través de judaísmo centrado en Yeshua, siendo la objeto ser judío. Ahora sos totalmente transformado y cambiado, porque el judío hace totalmente lo opuesto de lo que hace el gentil. Celebra cosas diferentes, come cosas diferentes, se viste diferente. Ahora es una transformación de lo que vos eras a lo que vos sos ahora. ya. Una conversación que tuvo antes de ir a la cruz, Yeshua, con sus discípulos, le dijo, ustedes son mis ovejas, mi rebaño. Yo soy su pastor, pero tengo otras ovejas que debo traer. Tiene que entender esa expresión, esas palabras. Él dice traer. ¿Qué quiere decir? Que tiene que convertirse. No le dice las ovejas. no le dice a los apóstoles, tengo otras ovejas que los voy a mandar. Quiere decir que lo iba a mezclar con los gentiles. Tengo que traer. Ese traer es la conversión, es convertirse de gentil al Del judío. cordero a la oveja. Entonces dice, entonces habrá un rebaño y un pastor.
¿Cómo se predica y qué predican los domingos? No lo sé. Y la gente está sentada escuchando una mentira y salen igual que como entraron. Yeah. Igual. Si usted mira y no va a ver una diferencia de los que están en la iglesia todos los domingos con los que nunca entran. Vea, analice a las personas, cómo piensan, cómo actúan, quiénes son, y verá que no hay ninguna diferencia. Yeah. Muchas veces está mejor una persona que nunca ha ido que la que ha ido. Y para darte un ejemplo de lo que está diciendo mi padre, que no hay diferencia, hay acá gente que se celebra, digamos, la Navidad, que no crean en Jesús para nada, ¿ok? Pero lo hacen esa celebración, ¿por qué? Porque es la cosa que se hace. Y entonces tenés el cristiano haciendo la misma cosa que el que hace el otro, que no le importa de nada. Con el que no cree. ¿Y qué diferencia hay? Nada. Pero el verdadero discípulo que hace la voluntad del Padre, que escucha su voz, que hace los mandamientos, ¿sabe qué? La Navidad no existe para él. Pero ¿sabe lo que sí existe? Hanukkah. Para el tiempo de Pascua, para nosotros no existe la Pascua. Nosotros enseñamos Pesach, que es la Pascua hebrea, ¿no? Nosotros ignorando todas las cosas que se hace común y hacemos las cosas que dice el Padre que hagas, ¿no? El mundo festeja la resurrección de Yeshua los domingos. Pero Yeshua resucitó el sábado. El Shabbat. Si usted estudia la palabra, verá que Yeshua, todo lo que hizo, todo, sin excepción, lo hizo en sábado. Resucitó a Lázaro en sábado, por eso esperó 4 días para venir. El Padre lo resucitó en sábado. ¿Por qué lo querían matar los judíos a Yeshua? Porque él sanaba en sábado. ¿Sabe cuándo él va a venir? Un sábado. ¿Dónde estará usted? Esperando el domingo para ir, para ver si viene Yeshua. Cuando vaya el día domingo, Yeshua ya ha venido el día antes. Preste atención, analice la palabra. Tome tiempo. Tómese el tiempo. Pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, porque para eso Yeshua lo envió, para guiarlo. Esa es la única función del Espíritu Santo, guiarlo a toda verdad. Pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría y usted verá que ha perdido tiempo los domingos escuchando mentiras, escuchando un falso salvamiento que lo condena, lo lleva a la perdición. Está caminando en un camino equivocado. Él dijo, hay 2 caminos, uno angosto y uno ancho. Mire y analice. Mire cuántos son los que se reúnen los sábados y cuántos son los que se reúnen los domingos. Ahí tiene la figura de las 2 puertas, de los 2 caminos, uno ancho, el otro angosto. Deje de caminar por donde caminan todos y busque el camino angosto y va a encontrar la puerta angosta. Otro ejemplo para dar de que no hay diferencia en el cristianismo en el mundo. El mundo cada mes lo celebra enero, febrero, marzo. Eso es lo que hace el mundo, right? Viene el entendimiento que viene un nuevo mes y el cristiano, o lo que se enseñan en las dominaciones en los domingos, también no dan nada de diferencia. Es simplemente otro mes, ¿no? Es otro mes en un calendario gregoriano hecho por el hombre. Yeshua, Adonai, hicieron su calendario que está en la Torra y se celebra Rosh Kodesh todos los meses. Hay una celebración de Rosh Kodesh, el nuevo mes. El nuevo mes está alrededor de la luna. Entonces, el verdadero discípulo, el judío, celebra todos los meses
Rosh Kodesh. Eso es separación, es diferente a lo que se enseña al resto del mundo y lo que se celebra, digamos, el cristianismo. ¿Qué diferencia entonces hay en el cristianismo en el mundo? Ninguno. Pero el verdadero seguidor, discípulo de Yeshua, él tiene un calendario especial. Y ese calendario especial lo celebra, porque todos los profetas lo celebraron. David lo celebró. Yeshua celebró, ¿no?, a Rosh Kodesh, porque él llenó la Torre, la llevó la Torre al máximo elevación, nivel de espiritualidad. Y a través de él, y a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, podés elevar la Torre en tu corazón a lo máximo espiritualidad. Y si haces eso, tú te mantienes ahora santo, purificado, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, la Torah, te purifica, te limpia. Sigamos con la... Sí. Te enseña, te predican que Yeshua vino y llenó todo. Entonces tú no tienes nada que hacer. Él llenó, lo hizo. Y él que dijo, el que cree en mí, sígame, sígame. Quiere decir que si él lo hizo, lo tienes que hacer. No porque él lo haya hecho, tú no tienes que hacer. Él te está dando un ejemplo de lo que tú tienes que hacer. Por eso lo hizo. No que él lo hizo para que tú no lo hagas. Esa enseñanza es equivocada. Es para hacerte la vida fácil, liviana, un mensaje liviano que te conduce a la perdición. No es que este otro mensaje sea pesado, porque ya lo dijimos, que el mismo Yeshua dijo que es liviana su carga, que la puedes hacer. Para eso te dejó el Espíritu Santo, para ayudarte y ponerte, no solamente ayudarte, ponerte ese deseo en el corazón de hacerlo. No que lo tengo que hacer, no, lo quiero hacer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No es pesado. Estás esperando el sábado para celebrar la entrada del Shabbat. Estás esperando una fiesta, porque es una fiesta y es una comunión con el Señor. Estás en la mesa celebrando y Él está presente aunque tú no lo veas, porque estás celebrando lo que Él te dijo que lo hagas. Y no solamente estás celebrando, te estás conectando a lo que está pasando en el cielo. Es una conexión. Lo que pasa en el cielo, ahora, haga acá en la si tú no tierra. lo haces, estás festejando la Navidad, ¿tú crees que Él está ahí junto contigo recibiendo los regalos? El único regalo que vas a tener si sigues en ese camino es que te vas a perder. Y eso no es un regalo. Y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso vino Él, para enseñarte y hablarte del verdadero camino. Dejó el Espíritu Santo para que te siga guiando por ese verdadero camino. Si tú no lo quieres hacer, al final va a ser un lloro y crujir de dientes. Vamos a seguir con un texto bíblico para seguir interpretando lo que dijo Yeshua. Vamos ahora en Deuteronomio. Vamos a saltar estos dos porque se va el tiempo y está alargándose y la gente se va a dormir. Vas a leer Deuteronomio capítulo 10, del versículo 12 al 13. Y es para otra vez recalcar de lo que está enseñando Yeshua. El que obedece la palabra del Padre, el que hace la palabra del Padre, el que escucha, ese es el que va bendecido. Ahora en estos textos, lo que vas a leer, esto es lo que exige el Padre. Entonces lo que exige el Padre tiene que exigir Yeshua. Y si exige Yeshua, lo va a exigir el Espíritu Santo, porque son ejad, no uno. Entonces, esto es lo que el Padre quiere de ti. Y si esto es lo que quiere el Padre, obviamente el Hijo sigue la misma interpretación o deseo.
Ok. Si tú le has hecho una pregunta a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Él te la contesta. Y dice en Deuteronomio 10, los versos 12 y 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué respuesta? ¿Estás dispuesto a hacerla? Esa es la llave para entrar en su presencia. Ese es el camino que Él te está mostrando. Cuando Él dice, yo soy el camino. Eso es lo que te está diciendo aquí. Que pide que Dios de ti, que temas a Jehová, que temas a Yeshua. Ese temer no es que tener miedo, sino tener respeto y hacer su voluntad. Eso significa temer. Eso es lo que exige el Padre, que vos sigas la palabra de Dios. Y terminamos con esto. Lo voy a leer yo, porque si Deuteronomio dice que hay que, esto es lo que Él quiere de ti, exigir de ti, que sigas los mandamientos de Él, los profetas tienen que decir lo mismo. Y obviamente, Yeshua siendo también un profeta, hemos visto, la evidencia te lo hemos dado, ¿no? Voy a leer la conclusión del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés capítulo 12, voy a leer los últimos dos versículos. Eclesiastés capítulo 12, voy a leer los últimos dos versículos, ¿ok? Y lee, le voy a decir a mi papi que lo lea, ¿no? A ver, ya, 12, a ver. Lee entonces el versículo 13 de Eclesiastés. Esto es un resumen del profeta que está diciendo al fin de todo esto. Esto es lo que Dios exige. En otras palabras, esto es el resumen de todo. Léelo, pa. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, esto es lo que necesita hacer la humanidad, que es que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, Yeshua no puede enseñar en contra de lo que hemos leído en el Tanakh, porque él entonces sería considerado un falso profeta en conexión en Deuteronomio 13. Entonces por eso es importante lo que estamos enseñando en esta serie, lo que enseñó y lo que dijo Yeshua está conectado en la Torra, porque la tristeza cosa es que no se está enseñando estas cosas. Se enfocan en los milagros de Él y empiezan a inventar cosas. ¿Por qué? Porque no saben la parte de delante de la Biblia, en cómo trabaja y cómo es aplicable. Y como no saben esa parte, es una confusión de lo que se enseña. Cuando predicaba Yeshua, no saben por qué predicaba y por qué decía algo. ¿Por qué? Porque no tienen la referencia, la base en su corazón, que es la Torá. La Torá es la base de todo el resto de la Biblia. Entonces, con eso espero que hemos explicado un poquito efectivamente lo que está enseñando Yeshua, lo que él le dijo a la mujer, el que es obediente y escucha a la palabra del Padre, ese es el que es bendecido. Ese es el que va a tener vida eterna. Discípulo. Ese es el verdadero discípulo. Entonces espero que nosotros hemos hecho un trabajo para que lo que escuchen entiendan
y empiezan a hacer Ya. en obediencia. ¿Por qué? Porque sos salvo. Si le han... Sí, Tenemos mucha información a través de este instrumento, de la computadora. No se quede con lo que escucha. Si es una persona que piensa y analiza las cosas, busque la verdad. Y la única forma de encontrarla es yendo al principio de la palabra. No empiece el libro de atrás para adelante, porque no lo llevará a ningún lugar. Empiece del principio y encontrará la verdad. amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Caminen en luz, caminen en obediencia. Que tengan un precioso Shabbat y lo veremos el próximo Shabbat. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana bajo la dirección y el poder de nuestro Señor Yeshua. Amén. Shabbat Shalom.